Hace un tiempo hallé un gran sobre blanco en el buzón que contenía la historia escrita por un muchacho a quien yo había enseñado años antes cuando él estaba en el sexto grado. Recordé al alumno y la tarea en la que su clase había trabajado durante meses. También recordé que a él le gustaba mucho escribir y que se sentaba a pensar y pensar. A veces no escribía más que una o dos palabras en la página y en ocasiones trabajaba durante el recreo, pero cuando llegó la fecha de vencimiento, a él todavía le faltaba escribir un capítulo. Le dije que me la entregase como estaba, pero Jimmy tenía una visión distinta y quiso entregar la historia terminada. El último día de clase me preguntó si podía terminarla durante las vacaciones. Volví a decirle que la entregase como estaba. Me rogó le diese más tiempo y al fin asentí y se marchó con un montón de papeles arrugados y emborronados, mientras yo lo felicitaba por su determinación y le reafirmaba mi confianza en su capacidad para terminar una excelente historia. Pensé en él aquel verano, pero la tarea se alejó de mi mente hasta años después cuando hallé la obra terminada en el buzón. Asombrada me pregunté qué habría hecho a Jimmy terminar la historia. ¿Qué clase de visión, de determinación y de esfuerzo había sido preciso tener? ¿Por qué cualquiera de nosotros termina una tarea difícil, sobre todo si nadie exige que se acabe? El bisabuelo de mi esposo, Henry Clegg Jr., era un hombre que acababa lo comenzado. Él se unió a la iglesia cuando los primeros misioneros santos de los últimos días llegaron a Preston, Inglaterra. Henry tenía una visión de su destino cuando él, su esposa Hannah y sus dos hijos inmigraron a Utah. Henry dejó a sus padres, que se hallaban ya muy débiles para hacer tan arduo viaje, sabiendo que nunca volvería a verlos. Cuando cruzaban las llanuras, Hannah contrajo el cólera y falleció. La enterraron en una sepultura sin nombre, tras lo cual la compañía volvió a ponerse en marcha. A las 6 de la tarde de aquel mismo día, el hijo menor de Henry falleció también. Henry volvió sobre sus pasos hasta la sepultura de Hannah, puso el cuerpo del pequeño en los brazos de su esposa y los sepultó juntos. Después de eso, Henry tuvo que alcanzar la caravana de carromatas que ya se hallaba a unos 8 kilómetros de distancia. Padeciendo del cólera él también, Henry describió que se hallaba a las puertas de la muerte cuando comprendió que todavía debía recorrer unos 1,600 kilómetros más. Por asombroso que parezca, siguió adelante, dando un paso a la vez. Dejó de escribir en su diario durante varias semanas después de que la muerte le arrebatara a su amada Hannah y a su pequeño hijo. Me impresionan las palabras que empleó cuando volvió a escribir. Seguimos adelante. Cuando por fin llegaron al lugar de congregación de los santos, él formó una nueva familia, guardó la fe y continuó su historia. Lo más extraordinario es que su gran pesar por el entierro de su amada esposa e hijito dio lugar a nuestro patrimonio familiar de seguir adelante y de terminar lo comenzado. A menudo me he preguntado, tras haber oído relatos de pioneros como el de Henry Clegg, ¿hubiera podido yo hacer eso? A veces me da temor esa pregunta, consciente de que nuestro patrimonio pionero sigue vivo hoy día. Hace poco visité el oeste de África y vi a pioneros comunes caminando hacia adelante, uniéndose a una nueva iglesia, dejando atrás siglos de tradiciones, dejando atrás incluso a familiares y amigos, al igual que Henry. Mi admiración y amor por ellos son tan grandes como lo son por mis propios antepasados. ¿Parecen los retos de la vida de otras personas más difíciles que los nuestros? A veces, al ver a alguien con enormes responsabilidades, pensamos, yo nunca podría hacer eso. No obstante, otras personas podrían pensar exactamente lo mismo con respecto a nosotros. No es la magnitud de la responsabilidad lo que pesa, sino lo que significa ser quien está en medio de una tarea sin terminar.
Para una madre joven que tiene muchos hijos pequeños, cuidar de ellos de día y de noche podría equivaler a tener todavía 1.600 kilómetros para recorrer. Dar una lección en la sociedad de socorro a hermanas que son mayores o menores, o con más experiencia o más preparadas que una, podría ser difícil, sobre todo cuando el tema es dificultoso de entender y de observar para una misma. Enseñar una clase en la primaria a los niños de 6 años podría ser una tarea de enormes proporciones, en particular si su hijo está en la clase y si aún no ha logrado resolver el enigma de cómo enseñarle a él. ¿Qué aprendemos del joven Jimmy, de los antiguos pioneros y de los pioneros actuales de todo el mundo que nos ayude con nuestros cometidos específicos? Jimmy pasó años de su vida escribiendo sin plazo de entrega. Henry Clegg siguió adelante solo y sin aliento, ni siquiera para escribir su diario personal, y los santos africanos siguieron dignos y vivieron de modo de poder llegar al templo, seguir avanzando, conservarse fieles y terminar lo comenzado tenía que ser su propia recompensa. Hace años, una de mis hijas me pidió que saliera a verla jugar la pelota. Yo le pregunté cuál era mi responsabilidad al observarla. Ella me dijo, mamá, tú tienes que decir bien hecho, cada vez que la pelota da vueltas alrededor del poste. La expresión bien hecho hace que la faena parezca posible. Podría equivaler a la llamada telefónica de la madre de uno de los niños de la primaria para hacer saber a la maestra que su hijo ayudó con todo esmero a su hermanita en el asiento del coche sin que nadie se lo pidiese, reconociendo de ese modo la lección de la maestra de la primaria como la motivación de ese nuevo proceder. Podría equivaler al esposo que lleva a los niños a la guardería y a la primaria, mientras su esposa dispone todo para la lección de las mujeres jóvenes. Podría equivaler a algo tan sencillo como una sonrisa, un abrazo o una caminata para poner en orden los pensamientos con una persona amiga, con el esposo o con un amigo. Cada persona debe buscar y terminar su propia historia, pero cuánto más grato es contarla cuando se recibe el aliento necesario. Nuestro supremo mentor y defensor ha dicho, iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. ¿Podrá alguno de nosotros permitirse excluir de esta manera parte de su proyecto y de su trayecto personal? Henry Clegg siguió adelante para vivir entre sus santos fieles, así como para ocupar su lugar, formar una familia recta y servir a sus semejantes. Conservó esa imagen en la mente aun cuando el corazón se le desgarraba de dolor. Un niño de la primaria en Ghana dijo, el escoger lo justo todos los días significa seguir al Señor y al Salvador todos los días y hacer lo mejor que podamos, aun cuando sea difícil. Ese moderno niño pionero conoce la admonición del presidente Hinckley y sabe acerca del guardar los mandamientos todos los días. Comprende que su propia historia se desarrollará al dar un paso a la vez y un día a la vez. El otoño pasado tuve la magnífica y retadora oportunidad de elaborar y enseñar una capacitación para la primaria mediante un video hecho totalmente en español. En una época de mi vida hablé español, pero últimamente había estado hablando portugués y comprendía lo difícil que sería volver a aprender español. Hice todo lo que ustedes hacen para llevar a cabo una tarea que estiman difícil. Hallé la ayuda de capaces y dedicadas hermanas hispanas y juntas estudiamos, oramos, ayunamos y trabajamos largas horas. Llegó el día de ir y hacer lo que el Señor había solicitado, y no solo sentíamos temor, sino que pensábamos que nuestro trabajo era insuficiente. Trabajamos hasta el momento de comenzar a grabar y no podía hacerse nada más. Yo deseaba empezar de nuevo. Nuestros esposos nos dieron bendiciones del sacerdocio y comenzamos a sentir paz y calma. Como de los ángeles, recibí la ayuda de mi esposo, quien puso la alarma de su reloj
para orar por mí cada media hora durante la grabación, de un camarógrafo cuyos ojos irradiaban bien hecho y de los líderes de la primaria que confían en las indicaciones del Espíritu y que nos comunicaron esa confianza con potencia. E hicimos un video que fue útil para nuestros líderes de habla hispana. Todos los que participaron en él tuvieron gran gozo y estuvieron en parte sorprendidos y del todo agradecidos por el éxito alcanzado. Caminamos hasta donde pudimos llegar y cuando estábamos a punto de abandonar nuestros carros de mano para dejarnos caer junto al camino, ángeles vinieron a ayudarnos. ¿Qué aprendimos de esa tarea? La misma lección que aprendieron Henry Clegg, Jimmy, y lo mismo que están aprendiendo todos los pioneros modernos. Nada hay imposible para Dios, pero tenemos que terminar nuestra propia historia. El Señor envía su Espíritu. Nos damos aliento los unos a los otros y seguimos caminando, prestando servicio y aceptando nuevos retos hasta el final de nuestra propia historia. Seguir adelante es el requisito fundamental de la jornada de la vida. Dios desea que terminemos bien, desea que volvamos a Él. Ruego que nuestras respectivas historias terminen en la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, los autores y consumadores de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.